Son las 8:41. Queremos saludar a esta hora de la mañana para analizar el escenario político del oficialismo al académico de la Universidad de Chile y también, digámoslo, panelista estable de nuestro medio de comunicación, Alejandro Olivares. Alejandro, buenos días y bienvenido como siempre. Hola Patricio, muy buen día. Hola Constanza. Buenos días, Alejandro. Bueno, quienes le prevenían a Bachelet que lo pensara 2 o 3 veces antes de volver, le advertían que la campaña iba a ser dura, ¿no? Ayer ya con el 27F, la UDI hizo un primer ensayo de la artillería que tiene preparada para la candidata. Hablemos de esto, ¿no? En la eventualidad, Alejandro, de que Bachelet aceptara la candidatura. ¿Cómo ves que va a tener que defenderse de esto que ya parece el juego que se está armando, ¿no? Que es recordarle todas las cosas supuestamente malas que hizo en los dos gobiernos que tuvo. Bueno, esa va a ser la estrategia, básicamente, cabal, y todo lo vinculado con los problemas de la segunda administración, y también todo lo que dice relación con el terremoto, que ya vimos ayer la fuerte embestida de la UDI. Y eso y otras cosas más, en realidad. eh, Bachelet, de aquí en adelante, mientras no se defina formalmente, y yo creo que va a ser peor cuando se defina, va a recibir todos los ataques que ya ha recibido y que ya sabemos más o menos cómo vienen y por dónde vienen. Ataques muy duros, ataques personales, ataques políticos, ataques a la gestión. Y esa es la forma que se está instalando a hacer política en muchos sectores, particularmente en los sectores más extremos. Y yo tengo la impresión de que la UDI va a ser uno de los actores más importantes en el proceso, porque con esto va a intentar también eh, tomar esta fuerza, comillas, esta dureza que tiene la derecha, que está un poco más al extremo, los socialcristianos, los republicanos. Entonces, su chivo expiatorio para ser duro, para usar conceptos inadecuados o inapropiados, va a ser Bachelet. Alejandro, muy buenos días. Estamos en un momento de mucha incertidumbre, en verdad, respecto a Bachelet. Se supone que de aquí a la mitad del mes debería definirse junto con también las definiciones internas del Partido Socialista, pero haciendo un poco de fantasía a futuro, si es que llegase a definir que sí quiere ser candidata presidencial. ¿Cuál debería ser su estrategia de alguna forma para enfrentar estos embates de alguna manera de la derecha? Porque en el fondo también está esta crítica de que la derecha de alguna manera tiene nuevas imágenes y ella es una imagen vieja y que además, vieja en un buen sentido, digo que ya es conocida, que ella es Bueno, conocida como la derecha presidenta. le va a decir que es vieja, sí. Bueno, pero Sí. no quería insultarla, Sí. digamos. Sí. Por eso me explico de esa forma. Le va a decir eso también y bueno, le va a recriminar estas cosas. ¿Cuál tiene que ser o cuál va a ser, al menos fantaseando, su discurso para poder abrirse camino en esa batalla presidencial? Mira, son difíciles las estrategias porque en realidad la política chilena ha cambiado bastante, los códigos están cambiando. Yo tendería a creer que una de las principales estrategias debiese ser no responder directamente ese tipo de acusaciones y en el fondo endosar o reendosar eso a la ciudadanía, es decir, bueno, que la ciudadanía decida, yo estoy aquí para servir, y establecer ese discurso desde ahí, o sea, no entrar directamente a un enfrentamiento con la UDI, con la derecha en general, que va a ser un enfrentamiento bastante estéril. Yo creo que una de las mejores formas, además de esto, de enfrentarlo, es, aunque no va directamente sobre esto, pero sí ayuda, es que sea quien sea el candidato o la candidata, estamos asumiendo que puede ser Bachelet, que sea con una lista única de parlamentaria o que sea con un núcleo lo más reducido posible de partidos políticos, en el sentido de que no tengamos 4 listas en la izquierda apoyando la candidatura, o 3, sino que sea una o pocas, y que por tanto se demuestre una señal de unidad, y que cualquier cosa que la derecha o las derechas digan, se puede responder con bastante unidad y con mostrando cosas que ya se hicieron, mostrando el desarrollo de los gobiernos y que la gente la quiere y la valora mucho. Sí.
Alejandro, se nos olvida porque pasa el tiempo, no, no solo la expresidenta, todos vamos acumulando años, pero el gobierno de Bachelet 1 no fue igual al gobierno de Bachelet 2 en términos de la obra, pero también del relato. ¿Tú te acuerdas? El Bachelet 1 fue el gobierno de la primera mujer en la historia de Chile, tuvo muy fuertemente esa impronta, pero además con un eje del poder, Alejandro, concentrado en la democracia cristiana. Durante los 4 años del primer gobierno de la presidenta Bachelet, el ministro del Interior siempre fue demócrata cristiano, Andrés Saldívar, Belisario Velasco, en fin. Luego, el segundo gobierno fue el de las transformaciones estructurales, porque venía después de la revolución del 2011. Eh, y entonces, ¿cómo ves Bachelet 3? Entre medio hubo un Boric que se suponía, o ese era el relato, ¿no? Que era el gobierno más de izquierda desde 1990 en adelante, y no vamos a entrar en estas Honduras, pero hay quienes estiman que el segundo gobierno de la presidenta Bachelet pudo hacer más reformas que las que ha podido hacer el presidente Boric. Bueno, en ese escenario y con ese pie forzado, ¿cómo ves la construcción de la identidad política de Bachelet 3? Es súper interesante. Yo creo que este va a ser uno de los fenómenos que vamos a estudiar por mucho tiempo, el liderazgo y las transformaciones de Bachelet. Uno podría decir que simbólicamente Bachelet siempre ha sido un personaje que está muy a la izquierda en el sentido de las transformaciones, de los cambios, de intentar promover una agenda de ruptura en diferentes ejes. Primero con el tema de la paridad, la igualdad, la inclusión de sectores de la concertación que no necesariamente habían estado en el eje más importante del poder, y mediando con, obviamente, el contrapeso de los sectores más conservadores de su coalición. Con todo, lo enfrentó muy bien. Primeros años en su primer gobierno bastante difícil, pero porque tenía una posición bastante dura, la crisis subprime, además, que le Mm. tocó vivir, pero la forma en que enfrentó todo eso le dio un peso en sí mismo que le permite poder hacer un montón de cosas, un montón de elementos que le permitieron llevar a la segunda presidencia y que hoy día la tienen como un candidato serio a la tercera presidencia. Uno puede decir que es un liderazgo que se adapta, o sea, que es un liderazgo que busca la transformación. Ese es como su sello, su cambio, desde la izquierda, con las banderas importantes en su momento: igualdad de género, transformación, el desarrollo social, después la transformación del sistema político y enfrentar algunos elementos que no olvidemos, ella fue la primera que institucionalmente trató de cambiar la Constitución, porque entendía que desde allí venía un elemento importante, y fue bloqueada por los sectores de su misma coalición que consideraban que esto no era importante. Entonces, es una persona que ha logrado leer bien los tiempos y en ese sentido se adapta muy bien a su agenda de transformación a los tiempos que vienen. Por lo tanto, lo que decida hacer, por donde decida plantear la candidatura, por donde decida plantear la estrategia, va a ser, creo yo, muy en sintonía, efectivamente, por lo menos discursivamente, con los cambios que la sociedad quiere o necesita. Yo creo que Bachelet tiene esa habilidad de saber leer muy bien los cambios que cierta parte del sistema político, cierta parte de la ciudadanía necesita y busca. Quizás lo hace, y puede ser un poquito su problema, un poco antes que el resto. La discusión por la igualdad y el género que instaló Bachelet dentro de su coalición en su momento estaba adelantada en los cánones de los príncipes de la coalición, no los cánones de las compañeras feministas que venían desarrollando esto por mucho tiempo. Ujú. La transformación del sistema político u otros elementos que planteó en Bachelet 2 estaba bastante adelantado a lo que los mismos jerarcas de la concertación y de la nueva mayoría podían aceptar. Entonces, tiene esa habilidad, y por lo tanto su sello de transformación yo creo que se va a mantener intacto, y si se rodea de buen equipo, de buenos equipos, su programa y sus opiniones pueden ser muy decidoras del Chile que viene. Yo quiero hablar, o que pasemos en realidad la definición de Bachelet y lo que significa que ella vaya a estas elecciones. Bueno, eso está puesto en duda y nadie tiene la noticia en realidad, o nadie lo tiene tan claro realmente, pero
Se habla mucho de que ella pondría aquí, en esta elección, en juego el poder perder frente, por ejemplo, a Evelyn Matei. ¿Qué significaría eso por un lado? Y por otro lado, ¿qué significa que Michelle Bachelet decida no ir a esta elección para el oficialismo? La encrucijada es compleja porque yo tengo la sensación, esto es un poco muy poco académico y muy poco profesional, es muy de la guatita, como diría Hay que hacerle mi caso abuelita. hay que hacerle caso a la guatita. Los académicos también, Alejandro. Sí, Lo que que llaman la ella, trincada suele tener asidero. Sí. oye, que ella, que si de ella dependiera, podría ser otra cosa o le Sí. gustaría hacer otra. Alejandro, si tienes que atender ahí a a tu hijo, no te preocupes, que vimos ahí que ahí te está requiriendo. A veces el deber Sí, llama. nosotros por mientras nos quedamos aquí viendo algunas cosas y tú nos avisas por interno cuando estés, cosas que pasan cuando estás en la casa. Oye, yo quiero comentar una Sí, cosa. Sí, sí. es verdad, porque estamos por Zoom. Bueno, quienes nos están escuchando ahí, el deber paterno llamaba a Alejandro. Exante ayer publicó que Bachelet declinaría la postulación según fuentes internas del PS y bueno, del oficialismo. Declinaría la posibilidad de ir a la presidencial y apoyaría la candidatura de Carolina Toá, que es la ministra del Interior, y que sería la carta del Partido por la Democracia. Pero al mismo tiempo salió a hablar Paulina Bodanovich en conversación con CNN, si no me equivoco, para no mentir en la fuente, a decir, no, eso es completamente mentira, lo descarto. Entonces, claro, estamos como en un momento en el que por un lado se dicen, no, Bachelet no va, y por otro lado dicen, no, Bachelet sí va. Entonces estamos en la incertidumbre respecto a qué va a pasar con el oficialismo. Como les comentaba hace un rato, debería Bachelet definirse de aquí al 16 de marzo, que es cuando además el PS toma sus definiciones internas. Y no quería dejar de mencionar esta noticia porque, bueno, ha salido en todos los portales, además de internet, replicando lo que dice Exante. Sí, bueno, no por nada coincide la definición de Bachelet con la de Toá. Las dos están entrelazadas, ¿no? Sí. Es obvio que las dos no van a ser candidatas al mismo tiempo, es una o la otra. Y por eso también durante los últimos días o las últimas semanas ha habido reuniones importantes entre el PPD y el PS para ver cómo se ponen de acuerdo. Todo parecería indicar que si finalmente Bachelet es la candidata, el PPD la va a apoyar inmediatamente y si fuera Carolina Toá podría hacer lo mismo. Bueno, ahí está de vuelta Alejandro Olivares. Está muy bien, Alejandro. Bueno, saludos ahí a mi- a tu hijo. Eh, Mil disculpas. No te no, todo lo preocupes. contrario. Sí, para eso hay que hacer de todo. Quería preguntarte por lo de Carolina Toá. Nosotros aquí, mientras volvías, Alejandro, hablábamos de que parece obvio que va a ser una o la otra, ¿no? No hay un escenario posible donde las dos compitan. O yo por lo menos no lo veo así. Pero te quería preguntar por Toá. Ayer ella en una actividad instó a la izquierda a ofrecer una mirada de sociedad y no una lista de reivindicaciones, ¿no? Entonces aparece como una candidata muy de la gobernabilidad, y lo quiero decir en un sentido estrictamente descriptivo, no como un halago ni como una crítica, una candidata de identidad concertacionista, ¿no? Que es una manera de entender el progresismo, la centroizquierda, en fin, que puede contrastar con otras, como por ejemplo está ahí en el horizonte la figura de don Daniel Jadwe, que quiere ser precandidato presidencial. ¿Cómo ves ese eventual escenario sin Bachelet? Ahí te doy dos pies forzados, ¿no? El posicionamiento de Toá, de Jadwe eventualmente, y el tipo de debate que se daría al interior del oficialismo. Es que yo creo que complica aún más el escenario, porque Bachelet logra, su figura logra unir a ciertos sectores y por tanto neutralizar, no sé, a Jadwe. Es muy difícil por ejemplo, una persona como Jadwe le gane una elección primaria o una elección a Bachelet. Y por tanto, el discurso del oficialismo en ese sentido cambia, tiene un eje distinto. El abrir la competencia sin Bachelet genera un gran problema por las definiciones programáticas, por el estilo de sociedad que se busca y por quienes asumen los liderazgos. Son proyectos muy distintos
y esto podría mostrar la fragilidad que eventualmente tienen estos partidos políticos y estas coaliciones. Por un lado, el Frente Amplio sin claros candidatos, por otro lado, el Partido Comunista con un candidato que tiene muchas ganas, pero que al mismo tiempo tiene el problema de la justicia, y una candidata o varios candidatos del sector más tradicional de la centroizquierda. Lo vuelve muy difícil, creo yo, y hace que el escenario se abra y sea muy, muy complejo de entenderlo, porque pasaría algo muy similar a lo que ocurre en la derecha. Todos apostando por ser candidatos presidenciales. La derecha hoy día tiene un problema grande también, que es que tiene a Kaiser, a Kast, a Matei, y que ninguno quiere bajar la candidatura porque consideran que son los representantes válidos. Aquí yo veo difícil que, por ejemplo, si un enfrentamiento fuera entre Toá y Jadwe, la pregunta sería, ¿por qué ir con una candidatura única? ¿Por qué no llegar a primera vuelta? Y por lo tanto comienza a abrir el escenario, comienza a generar otro tipo de conflictos, listas parlamentarias y otro tipo de negociaciones que creo yo podrían afectar desde el punto de vista del resultado, del desempeño electoral. Se nos quedan un montón de cosas afuera y nos quedan poquitos minutos, Alejandro, pero yo no me quiero quedar sin hacer una pregunta de rigor. Si no va Bachelet, ¿qué tantas posibilidades tiene el oficialismo de aunar fuerzas? Yo creo que bajitas, tendiente a cero. Básicamente, por esto ya conversábamos recién, porque si no va Bachelet, en realidad puede que se consiga hacer una primaria entre ciertos sectores, pero yo veo... me cuesta mucho ver a Jadwe en una primaria nuevamente con estos sectores. Si el candidato es Toá, una primaria entre Jadwe, Toá, Vlado Milosevic, no sé, y otros actores que están dando vueltas. Claro. Mulet. Me cuesta verlo por las intenciones, por los perfiles, por cómo se desarrollan esos actores. Y por lo tanto, van a potenciar sus listas parlamentarias. Entonces, el Frente Amplio iría por un lado con socialismo democrático, lo más probable es que el Partido Comunista en otro, y eso ya tiene al menos 2 o 3 listas parlamentarias, tiene varios candidatos corriendo en primera vuelta, y tendríamos un escenario bien difícil de anticipar. Por lo tanto, yo creo que la apuesta más difícil de todas, o sea, la más compleja para el oficialismo, para las izquierdas, es llevar muchos candidatos y es que se lleven muchas listas parlamentarias. Esto es, por tanto, es ir sin Bachelet, básicamente, creo yo. Bueno, mucha incertidumbre. Marzo va a ser un mes muy importante para el oficialismo. Y qué duda cabe que para la derecha también, que está mirando con un poquito de ansiedad lo que ocurre en la vereda al frente, ¿no? Ya tiene algunas de sus definiciones más claras que en el oficialismo, pero obviamente no es lo mismo para Bachelet competir con Toá que competir con, perdón, para Matei, perdón, competir con Toá que competir con Bachelet o con algún otro. Hemos conversado con el profesor académico de nuestra universidad, Alejandro Olivares. Alejandro, como siempre, muchas gracias. Un abrazo y que tengas un buen fin de semana. Muchas gracias a ustedes por la invitación, que estén muy bien. Gracias, Alejandro. Bueno, estamos llegando al final de nuestro radioanálisis de día viernes. Sigan en nuestra compañía, volvemos a las 13 horas con radioanálisis segunda edición. Y no se olviden que desde el lunes tempranito a las 7 de la mañana estaremos con ustedes. A esa hora, Constanza con Claudio Medrano van a estar abriendo este noticiero que se va a extender como es habitual durante 3 horas. Connie, ha sido un placer. Un placer compartir estudio, Pato, como siempre. Gracias por acompañarnos durante la mañana. Nos escuchamos. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Primera Edición de Radioanálisis, lo más relevante de cada jornada informativa con noticias, comentarios,